Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros, pues es un placer una vez más poderles traer información de interés. Pues precisamente hoy es un día muy especial porque además de presentarles oficialmente el documento Ciberseguridad en entornos cotidianos, un estudio que fue realizado entre todos los aliados de nuestro programa SAFE, estamos celebrando el Día Mundial de la Protección de Datos Personales hoy. Precisamente que se busca crear conciencia sobre la importancia del manejo adecuado de la información personal en todos los medios digitales. Entonces queremos que de primera mano conozcan cómo se ha comportado el área de ciberseguridad en la llamada nueva normalidad, con aspectos claves como el trabajo y el estudio remoto, dispositivos móviles, correos electrónicos, y pues también vamos a entregar cifras importantes de cómo se comportó el cibercrimen en el país y algunas modalidades frecuentes a las que estamos expuestos actualmente. Vamos a comenzar con el primer bloque. Vamos a tener dos bloques. En el primero vamos a hablar de tendencias en correos electrónicos, dispositivos móviles y confianza cero. Y para ello, pues quiero saludar a Juan Marino, que es Regional Manager Cybersecurity de Cisco, a Jimena Mora, directora de Propiedad Digital y Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, y Cristian Vargas, ingeniero de seguridad de la información de Claro. Bienvenidos a ustedes tres y le quiero dar la palabra entonces a Juan Marino de Cisco, quien será quien nos va a moderar este primer bloque. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, es realmente un placer poder tener la oportunidad de conversar con ustedes. Celebro muchísimo esta iniciativa, creo que hace muy bien a la comunidad poder hacer un análisis con un entendimiento no solo del contexto global, sino de lo que pasa particularmente en Colombia, poder escuchar las voces del mercado y también de los que estamos, como Cisco, Microsoft, Claro, las otras compañías que nos acompañan, viendo realidades, escuchando a los clientes y tratando de dar recomendaciones. Así que muy buen trabajo en ese sentido, gracias por hacernos parte. Y me toca la tarea de en esta primera parte ayudarlos a atravesar estos tres temas y un poco ser de moderador de mis compañeros de panel. Así que vamos a ocupar unos 40 minutos más o menos en esta primera parte. A mí me ha tocado un tema que particularmente me parece muy apasionante, que es el de la confianza cero. Entonces, en nombre de Cisco, hice un análisis y parte de ese análisis se comparte en el documento que fue elaborado. Eh, y las preguntas que me hacían, y las comparto con ustedes ahora, primero empecemos por qué es la confianza cero. Entonces les voy a contar un poco eso. Voy a comenzar contándoles esto y luego le voy a hacer unas preguntas a mis compañeros de panel, Jimena de Microsoft, Cristian de Claro. Comenzando por el tema de confianza cero, lo primero que hay que decir es que esto en realidad no es algo nuevo, es un tema que se viene gestando hace varios años. Si nos remontamos a 2003, fíjense, ya muchos años atrás, se empezó a vislumbrar una idea de que se iban a perder los perímetros, ¿no? La desperimetrización, en un foro que se llamaba Foro de Jericho, de hecho Cisco fue un poco el catalizador de esto porque fue el que convocó inicialmente y después esto fue tomando vuelo y hoy en día tanto Forrester, Gartner y muchos otros analistas hablan de Zero Trust o confianza cero como un concepto que hay que empezar a abrazar y hay que transformar la arquitectura tecnológica con la que estamos montando los servicios digitales para ir en esta dirección de la confianza cero. Como yo señalo en el documento y con un giro un poquito poético, digamos, el concepto de confianza cero no hay que tomarlo literal, sería como un concepto, digo ahí, hiperbólico, o sea, es una exageración. No se puede desconfiar en absoluto. La confianza es esencial a las personas y para poder funcionar como negocio, cualquier empresa
tiene que establecer esquemas de confianza con sus clientes, con sus proveedores. El problema que vemos es que la arquitectura tecnológica con la que hoy se sostiene el funcionamiento de las empresas tiene un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque fue pensado para una realidad que hoy ya tiende a extinguirse. Una realidad en donde todos trabajábamos en un lugar, una realidad en donde yo podía decir, te conozco, si estás dentro de este lugar confío, si estás fuera desconfío. Esa realidad de perímetros o del castillo, como se hablaba, y toda la seguridad protegiendo el castillo, ya deja de tener sentido y esto nos llama primero a reconocer esta realidad desde el más alto nivel de la compañía, no es un problema específicamente tecnológico, y en segundo lugar, empezar a tomar las decisiones tecnológicas para poder ayudar al negocio a moverse en un mundo de aplicaciones en la nube, de servicios distribuidos y fundamentalmente de gente, de funcionarios, empleados que ya no están trabajando en el lugar de trabajo tradicional. Eso es lo que nombra Confianza Cero como tendencia y se guía por una serie de principios, que es básicamente asumir que la red siempre es hostil, principio número uno, eh, no pensar que la confianza es función de la ubicación, ese es el principio número dos. El tercero es que existen amenazas tanto internas como externas, no pensar que la amenaza solo viene de afuera. El cuarto es que cada dispositivo, usuario y flujo de red tiene que ser autenticado y autorizado. Y la quinta es que las políticas con las que yo voy a hacer la aplicación de todo esto tienen que ser dinámicas. Yo no voy a asignar una confianza estática a que si eres Juan y sos empleado y tienes el dispositivo que yo conozco, entonces voy a confiar absolutamente y restrictamente. Tengo que validar esa confianza en cada transacción, en cada acceso que estoy queriendo hacer. Entonces, como ven, es una conversación que se mueve desde el ámbito tecnológico a un ámbito de más alto nivel. Y me habían preguntado también qué tiene que hacer el usuario en esta cuestión. La verdad es que poder, digamos, dirigirse a un esquema de confianza cero, en primer lugar, tiene que ser una decisión corporativa. Tiene que ser una decisión que rebalse en un cambio de arquitectura tecnológica. Pero el usuario también tiene una responsabilidad. El usuario tiene que adherir a las prácticas que pone a disposición la compañía en la que trabaja, la organización en la que trabaja, eh, pero también hay que ser justos. Si la compañía no se adecúa y genera medidas de seguridad que son, por ejemplo, muy estrictas y genera un ambiente de trabajo hostil para el empleado, ¿qué hace el empleado? Va a tratar de buscar el camino de menor resistencia. ¿No? Si no puedo hacer lo que quiero hacer para trabajar con las herramientas que tengo a disposición, con las medidas de seguridad que me imponen, el usuario va a buscar la forma de hacer su trabajo, muchas veces violando la seguridad. Entonces hay un equilibrio muy delicado entre la seguridad y lo que se llama la fricción que le genero al usuario, esa seguridad. Y para terminar en esta primera parte, donde empiezo hablándoles de confianza cero y empezar a dar paso a las otras partes de Microsoft y de Claro, me preguntaban también, bueno, un caso de referencia, ¿no? Todo esto es muy conceptual. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo han hecho las empresas? Porque estamos diciendo que esto es algo que no es nuevo y que ya hay muchas empresas que han recorrido su camino hacia una arquitectura de confianza cero y le ha ido muy bien haciendo esto. Pensando en eso, me parece que el caso más interesante mejor dicho, el caso del que mejor les puedo hablar es el caso de Cisco como empresa. Cisco no deja de ser un cliente, es el mejor cliente de Cisco. Una empresa global, presencia en 100 países, 100.000 empleados. Imagínense qué desafío que es generar un ambiente de trabajo seguro. Y hace muchos años atrás, Cisco, desde el punto de vista paradigmático, decidió, y muy adelantado al tiempo, que, por ejemplo, iba a confiar que la red corporativa tenía que llegar a la casa del empleado.
Fue una de las cosas que me sorprendió cuando entré a trabajar a esta empresa hace casi 20 años, 18 años. Yo en mi casa, como ahora mismo, tengo la red corporativa de Cisco. Y eso significa que el perímetro de la empresa, desde ya hace más de una década atrás, había sido extendido a la casa del empleado. Y esto que para Cisco es natural y para quien trabaja en la empresa es natural, es una decisión que en ese momento era muy adelantada a la época, porque estás asumiendo, estás ampliando tu superficie de ataque, ampliando tu riesgo a la casa del empleado. Hoy es natural porque estamos todos en medio de un contexto donde de la noche a la mañana las empresas tuvieron que hacer esto. Pero haberlo hecho hace más de una década atrás implicaba una decisión conceptual muy importante y poder tener las medidas para poder detectar amenazas y responder a tiempo. Esa es la clave. Nuestro CISO decía, en ese momento Steve Martino, decía que preferían detectar temprano una amenaza en la casa de un empleado que traer un dispositivo infectado a la oficina y tener que lidiar con eso cuando yo tal vez lleva bastante tiempo esa infección. Entonces es un tema conceptual y la clave es construir las capacidades tecnológicas para que eso funcione bien, con poca fricción, para que no sea una pesadilla para el usuario poder trabajar, poder acceder a las aplicaciones. Así que con eso termino esta breve, digamos, explicación de lo que estamos cubriendo en el informe, en la parte de confianza cero, en el aporte que hicimos como Cisco. Me tocó a mí, en nombre de la empresa, contarles cómo vemos esta tendencia. Y ahora sí me gustaría empezar a conversar con Jimena y con Cristian. Vamos a comenzar con Jimena de Microsoft. Jimena, primero un gusto poder compartir este espacio contigo. Te saludo, ¿cómo estás? Hola, hola Juan, hola a todos. Primero, Jimena, más antes de entrar o sea, voy a entrar a las preguntas específicas para ti, pero también me gustaría que en esta conversación podamos ir pivoteando también sobre lo que vamos diciendo, ¿no? Si hay algo de lo que nombrábamos recién que te Claro. gustaría comentar o discutir, hagámoslo. Eh, pero la primera pregunta que tengo en este sentido es, el tema que abordó Microsoft y que has trabajado es el de la seguridad en el correo electrónico, que todos consistentemente estamos diciendo, el correo sigue siendo el vector número uno de ataque, generalmente los problemas vienen e ingresan por ahí. Entonces, ¿a qué se enfrentan los usuarios en términos del phishing? Esa es la primera pregunta que tengo para ti. Claro, Juan. Y muy importante esto, justamente como lo mencionabas en esta época de la pandemia, ¿no? Como empresas de tecnología, digamos que podríamos estar teniendo la misma conversación de utilización, de empoderamiento de tecnología con o sin COVID. Lo que hemos visto en esta pandemia es precisamente que hemos tenido que acelerar de manera a grandes pasos todos los temas de transformación digital de nuestros clientes. Y un poco ya entrando en materia, frente a los phishings, hace 3 meses Microsoft lanzó el reporte de defensa de seguridad de Microsoft, en donde, para que se den una idea, se analizaron más de 8 trillones de señales de nuestro ecosistema, como para entender un poco qué nos estaba pasando. Y efectivamente el phishing, como lo mencionas, fue el principal vector de ataque que hemos visto durante la pandemia. Esto, digamos que no nos debe sorprender. Los cibercriminales son súper sofisticados, no conocen fronteras, son creativos y además muy hábiles en tratar de hacer que nosotros, que la información o las trampas que nos tienden, nos generen interés. Un claro ejemplo de lo que vivimos frente a esto fue cómo en Colombia el Ministerio de Salud fue víctima de que impersonaran su nombre para dar información de COVID. Una cifra súper interesante es que el 90% de las intrusiones que se presentan en los ambientes digitales se presentan por hacer clic en aquel mensaje adjunto que no debemos haber hecho clic. Entonces, si nosotros estamos aquí, podemos decir que no, 9 de nosotros vamos a hacer clic en ese mensaje adjunto
que no debemos hacer hecho clic. Pero afortunadamente la tecnología se ha vuelto una herramienta también muy hábil y muy poderosa para poder precisamente entender esta situación y que a nosotros como usuarios no tengamos que dudar o por lo menos pensar si hacemos clic o no. Un claro ejemplo es muchas veces, no sé si ustedes han visto, muchos de los mensajes que ustedes reciben, pues hablo a través de la plataforma que conozco, que es la de Outlook, los mensajes llegan a la bandeja de correo no deseado. Eso es porque un algoritmo de Microsoft y a través de este análisis que hemos hecho, pues podemos entender que hay una actividad o un posible, un algoritmo sospechoso. Entonces, ni siquiera nos llega a la bandeja de entrada, nos llega a nuestra bandeja de correo no deseado y adicionalmente nos pone una leyenda diciendo, ojo, cuidado, esto puede ser un phishing. Si nosotros como humanos tomamos la decisión de hacer clic, pues creo que tenemos que correr con nuestros riesgos. También una cosa súper interesante que nos mostró este Digital Defense Report, como les comenté, lo lanzamos hace unos meses, es que más de 13.000 millones de emails sospechosos fueron bloqueados de nuestras plataformas, ¿no? También un incremento de los ataques a IoT. Y cuando nosotros hablamos de Internet de las cosas, pues nosotros, o por lo menos yo, solía pensar y mi familia, que sí, pues que no sé, por ahí la televisión, ¿no? Era el único dispositivo IoT que tenía en la casa. Pero cuando analizamos efectivamente cuántos dispositivos tenemos conectados, pues pueden ser los routers, pueden ser nuestras tabletas, pueden ser las televisiones y muchas otras cosas más que como que no habíamos entendido. Y ha aumentado un 35% de ataques a estos dispositivos. 60.000 mensajes diarios, ojo esta cifra, 60.000 mensajes diarios fueron bloqueados de nuestras plataformas con contenido de phishing. Y es que el ejemplo que les mostré o que les señalé del Ministerio de Salud de Colombia pasó en todos los países. Obviamente, y también vimos algo, una clara evolución en sofisticación de los usuarios, de los cibercriminales, y es, al principio de la pandemia, los ataques de phishing decían los países que tienen COVID, ¿no? Entonces, claro, las personas, no, ¿cuándo llegará a Latinoamérica? Y generaban ese interés. Lo segundo que empezamos a ver es cuántos contagiados, porque claro, ya había llegado a nuestros países. Y últimamente lo que estamos viendo son phishings de cuándo va a llegar la vacuna o tratamientos contra el COVID. Entonces, sin duda, y pues para acá mi intervención, phishing es el principal vector de ataque que hemos visto. Y lo interesante del phishing es que se necesita mucho el componente humano. Es decir, podemos generar las tecnologías más sofisticadas que permitan prevenir, que permitan avisar, pero si nosotros como seres humanos no tenemos como las mismas, no sé, perspicacias o dudas frente a la información que estamos recibiendo, igual vamos a ser atacados. Totalmente. No, me suena muchísimo lo que dices, nosotros estamos viéndolo del mismo modo y las estadísticas que compartías abonan a la idea también cuando hablábamos antes de la confianza, ¿no? Las personas confían por naturaleza, entonces van a hacer clic y no son unos pocos, son tal vez la mayoría los que van a confiar, porque también los que están del otro lado son cada vez más inteligentes, más astutos en construir mensajes que son mucho más creíbles, ¿no? Y también otra cosa que hemos visto nosotros, como Microsoft domina muchísimo, ¿no? El mercado en el sentido de que la gente utiliza las herramientas de Microsoft, utiliza correo, etcétera. También se ven muchos ataques dirigidos haciéndose pasar por Microsoft, haciéndose pasar por servicios pidiendo revalidación de claves y todas esas cosas. Entonces, uno de los principios de ataque es entender qué es lo que usa el usuario para poder construir algo que le haga sentido. No, muy interesante. Y solo como para complementar es Claro, claro. frente a la sofisticación. Si ustedes ven, como dice Microsoft, también siempre ha sido como víctima de que lo falsifiquen, por decir de alguna manera. Antes de estos ataques de phishing,
pues no, era un correo entre portugués y español diciendo que Bill Gates estaba donando una cantidad de dinero y que por favor hicieran clic. Yo creo que mi mamá todavía me sigue preguntando de si efectivamente se ganó ese dinero, pero ahora no. Ahora realmente identificar un correo de phishing no es tan fácil. Y tenemos que tener claves para entender cómo las personas se comunican. Para darte un ejemplo, las entidades financieras nunca te van a pedir información personal haciendo un clic, ¿no? Nuestros bancos, porque entienden ese tipo de cosas. Entonces, solo quería agregar eso. Claro. Vamos a volver, me gustaría volver, Jimena, sobre otro punto, pero antes darle paso a la palabra de Cristian Vargas de Claro. Quiero que nos compartas tu visión en cuanto a los dispositivos también, porque en definitiva, si hay un correo, hay un dispositivo al que llega, desde el que uno lo ve, y pensando en los dispositivos móviles, pensando en los entornos virtuales múltiples a los que accedemos. ¿A qué amenazas nos estamos enfrentando? ¿Cuál es tu visión desde Claro? Claro, muy buenos días para todos. Juan, muchísimas gracias por esa intervención. Jimena, por compartir con ustedes este espacio pues tan importante, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poco sobre las estadísticas, todo lo que sucedió este año. Este año fue totalmente atípico, fue un año que realmente las compañías y nosotros como ciudadanos no lo esperábamos. Pero bueno, tuvimos que adaptarnos, digamos, de una manera rápida para poder sobrepasar este reto que nos puso la vida, ¿no? Entonces, inicialmente, digamos que la pandemia nos movió en un contexto, nos tomó muy de sorpresa, las compañías no estábamos, o en su mayoría no estaban preparadas para poder, pues digamos, garantizar toda la operación de la misma. Pues eso en cierta medida tuvo algún impacto, ¿no? Impacto a nivel de seguridad, estoy hablando. A nivel digamos, de las compañías, pues no estaban preparadas, tuvieron que recurrir a algunos mecanismos como la conexión remota, como la exposición de servicios, de redes, de aplicaciones. Y esta exposición, como tú lo comentabas, digamos, Juan, al inicio, pues aumentó ese nivel de exposición de las compañías, aumentó esa superficie de ataque. Y pues lamentablemente en este mundo y digamos con el tiempo que tienen las personas en estos momentos, los cibercriminales pues aprovecharon esa exposición que tuvieron las empresas en Internet, y no solamente las empresas sino también los ciudadanos, y empezaron digamos, a generar todas estas tendencias de ataques que vimos el año pasado. No es para nadie un secreto de que, digamos, la cantidad de amenazas e incidentes que sucedieron el año pasado fue altísima. Todos los reportes que se evidencian desde los entes privados y los entes, digamos, públicos, evidencian que hubo un aumento significativo. Claro, digamos, no es la excepción. Claro, dentro de sus servicios de seguridad que brinda y también, digamos, la información interna que tiene, pues evidenció un aumento grandísimo en la cantidad de incidentes que sucedieron el año pasado. Esta proporción es del 88%, un aumento del 88% en la cantidad de incidentes que se materializaron. La mayoría de esos incidentes, digamos la mayor proporción, está lo que fue la denegación de servicio. Pues como saben, pues la idea era interrumpir las operaciones de las compañías. Y otro muy clave y muy importante que se evidenció, que evidenciamos con nuestros datos, fue la afectación a páginas web, aplicaciones web. Pues como saben, cada vez con la transformación digital, pues estamos mucho más conectados a la información empresarial y las aplicaciones son ese front que nos permiten esa consulta y digamos, ese tratamiento de la información de la compañía. Entonces los atacantes aprovechaban digamos, esos espacios, ese aumento en la superficie de ataque y pues procuraron realizar este tipo de ataques. Pues no, digamos, no menospreciamos obviamente la cantidad de ataques que sucedieron de tipo malware, en especial ransomware tuvo un aumento del 50%, vimos campañas de ransomware en todo el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y ya el ransomware no solamente está hablando de cifrar la información para dejarla indisponible, sino también estamos hablando de que los atacantes están fugando esta información de alguna manera y ellos piden dinero por el rescate de esta información. No solamente estamos hablando de devolver, de pagar por las llaves, sino también estamos hablando de pagar para que ellos nos devuelvan la información y esa información no quede pública. Entonces, como ves, digamos, en este contexto de la pandemia, pues la cantidad de incidentes aumentaron, las amenazas aumentaron y ese nivel de exposición que nosotros generamos, pues lastimosamente ha sido muy aprovechado por los atacantes.
No, Cristian, perdona ahí la interrupción. ¿Sabes qué? Claro. Me quedaba pensando, ¿no? Por lo general hay algo que hacemos bien los que estamos en ciberseguridad, que es alarmamos a todos, ¿no? Los asustamos porque realmente cuando uno inevitablemente se pone a hablar, no lo digo por lo que tú estás planteando, digo en general, por lo que yo he planteado, lo que plantea Jimena, la cantidad de incidentes es tan grande, la cantidad de problemas es tan grande, que yo creo que la gente puede quedar asustada. Me gustaría que también pensemos, invitarte a ti, a Jimena, qué podemos recomendarle, ¿no? A los que nos escuchan, qué podemos hacer y qué preguntas tenemos que hacernos para empezar a buscar cada uno desde su rol, desde su función en la organización que ocupa, qué pueden hacer para estar mejor preparados, ¿no? Claro, claro, si quieres inicio yo a nivel de lo que tenemos en dispositivos móviles, ¿no? Que realmente pues es un dispositivo que está con nosotros todos los días, a toda hora, y almacena y procesa información nuestra personal que pues tiene mucho valor. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la información que tienen nuestros móviles es valiosa, es muy valiosa y es personal y es información personal sensible también incluso. Entonces debemos estar conscientes de que pues en cierta medida debemos protegerla de la manera adecuada y aquí vienen, digamos, de parte de Claro, algunas recomendaciones relacionadas con la protección de nuestros dispositivos móviles. Una, pues primero es utilizar algún anti-malware. Siempre es importante tener alguna herramienta tecnológica que nos ayude a detectar, contener y erradicar, digamos, digamos, eliminar todas estas amenazas que podemos estar recibiendo en nuestros dispositivos móviles. Obviamente, pues también tener muy en cuenta el tema que nos hablaba Jimena. Los dispositivos móviles pues ahorita están siendo muy utilizados para el tema de phishing. Hay otras categorías de smishing y phishing. Mensajes de ellos y no conocemos o no estamos seguros de que quien lo está enviando quién es. Entonces, pues es una protección que debemos implementar allí. También están utilizando redes sociales para estos temas. No solamente nos están llegando mensajes a través de correo electrónico, mensajes de texto, sino también nos están llegando directamente a nuestro WhatsApp. Nos está llegando información que trata psicológicamente de persuadirnos y a que nosotros demos el link. Nos guían a que demos clic en ese link y pues ya conocemos que esto tiene algunas implicaciones donde nos piden información personal, incluso información bancaria. Entonces, es tener en cuenta que, pues en la red, en el ciberespacio, pues Claro. digamos, estas amenazas se están presentando en las redes sociales y debemos evitarlas. También otra recomendación que tenemos es no rutear nuestros celulares. No, sabemos que los sistemas operativos obviamente tienen sus propias features de seguridad, el fabricante los crea y ellos generan parches de seguridad para evitar o para subsanar las vulnerabilidades que se han detectado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos alguna modificación del firmware, lo ruteamos o utilizamos un firmware que no es del fabricante, pues ahí estamos incurriendo en alguna debilidad, estamos abriendo vulnerabilidades para que los atacantes las aprovechen. Por último, Ahí, pues no instalar discúlpame, no instalar aplicaciones que no son reconocidas. Pues tenemos obviamente aplicaciones en Internet, tenemos aplicaciones de todo, pero no conocemos realmente su origen. Es necesario pues identificar que es un fabricante de la aplicación, es un fabricante conocido, no es una aplicación creada el día de ayer y pues que realmente nadie la ha descargado. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes y muy precavidos con las aplicaciones que instalamos y también de los permisos que damos a las aplicaciones. Cabe resaltar que muchas aplicaciones nos piden permisos a nuestras fotos, a nuestras llamadas, a nuestros contactos y realmente no requieren de esa información. Algunas de esas aplicaciones lo que están haciendo es tomar esa información, pues digamos aprovecharse de esa autorización que nosotros damos al instalarla y vender esa información, porque esa información es válida. Digamos que es declarar que nuestra información es muy valiosa en el mundo. Entonces, están aprovechando esas técnicas y debemos mirar muy bien qué es digamos, esos accesos que le damos a estas aplicaciones. se me ocurre, Cristian, que podemos, y Jimena, elaboremos juntos una lista, una tabla de mandamientos, ¿no? Entonces, te Vale. escuchaba recién, voy a comenzar con los tuyos. El primer mandamiento sería, protegerás los dispositivos móviles, o sea, no solo el endpoint tradicional, el desktop. No nos olvidemos ¿Claro? que son objetivos de malware. Protegerás los dispositivos móviles, no rutearás tu dispositivo móvil. Eso para los más geeks, ¿no? Los que les gusta Sí. hacer cosas con los teléfonos. No rutearás
No instalarás aplicaciones desconocidas, sería un tercer mandamiento, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y el cuarto, no le otorgarás permisos irrestrictos, ¿no? A las aplicaciones para que hagan lo que quieran. Es correcto. Bueno, y Jimena, ¿cómo continuamos la lista de los No, mandamientos? A ver, el quinto. perfecto. El quinto, miren, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la información personal es la joya de la corona de los cibercriminales. Los cibercriminales siempre van a querer tener accesos a toda la información, ya sea uno un consumidor que solamente no ve Netflix, siempre van a querer el nombre, la cédula, la identificación, un poco lo que tú mencionabas frente a las aplicaciones, inclusive las fotografías, tienen una cantidad de metadata que nosotros no somos tan conscientes que estamos poniendo a disposición de las personas y que realmente no necesitan. Por ejemplo, una fotografía, nosotros tomamos una fotografía, ahora nuestros teléfonos inteligentes nos permiten saber dónde estamos, con quién, ¿no? Qué otra persona que ya está reconocida está con nosotros, la hora, el lugar. Entonces, digamos que es súper importante siempre limitar nuestra información personal que compartimos. Y al ser, ¿no?, los datos personales la joya de la corona, pues tenemos que hacerle difícil a los cibercriminales llegar a nuestras joyas, como lo hacemos en nuestra casa, ¿no? Que tenemos, no sé, algunas medidas de seguridad. Entonces, hay un tema que es importantísimo y es la adopción de adoptar pues multifactor, ¿no?, de autenticación. Entonces, ustedes han visto que a veces nosotros sabemos que el tema de las contraseñas, y eso creo que es a través de la industria, pues es como un dolor de cabeza para nuestros usuarios porque entonces lo tienen que cambiar cada 3 meses y además tienen que poner mayúsculas, minúsculas, y al final los criminales saben, porque muestran, que me causó mucha sorpresa, hicimos un análisis en donde cuáles eran las contraseñas más comunes en hombres y en mujeres. Por ejemplo, en mujeres, nosotros tendemos a poner de contraseña a alguien que sea muy importante para nosotros, ya sea nuestro mascota, nuestro esposo, nuestro hijo. Y los hombres, adivinen qué, pues deportes. Cualquier cosa relacionada a deportes lo tratan de poner. Entonces, los cibercriminales conocen ese tipo de como tendencias. Entonces, importantísimo, implementar medidas de autenticación multifactor. Es decir, si sus dispositivos tienen el reconocimiento facial, autenticarlo. Si tienen el sistema de huella, autenticarlo. Muchos de nuestros clientes, lastimosamente, ese proceso les parece un poquito engorroso. Porque dicen, ay, ahora me toca poner otra contraseña. Ay, no. Y al final le hacen la vida más fácil a los cibercriminales para llegar a su joya de la corona. Yo creo que el quinto mandamiento, el sexto, ¿en qué vamos? ¿En qué mandamiento vamos? Sería tener buenas prácticas en el manejo de correo electrónico. Un poco lo que hablábamos. No podemos creer todo lo que nos mandan. O sea, no podemos creer, como nosotros no creemos que nos van a dar dinero el señor de la esquina, no podemos creer que toda la información que nos mandan es cierta. O sea, y desafortunadamente nos toca tomar medidas, que además medidas que son básicas. Miren quién es el que les remite el correo. Generalmente hay un error. Hay un error en el nombre, hay una abreviación en el nombre, hay una rayita en esa persona que les envía el correo. Entonces, para ponerles un ejemplo, de Microsoft, ponen Microsoft, no terminan en FT, pero es igualito, tiene las banderas, tiene los colores de nuestra banderita. Entonces, siempre ver el remitente. También, una forma de reconocer el phishing es, generalmente los phishing traen como una amenaza. Entonces, ya sea, por ejemplo, si se hacen pasar por Microsoft, dicen, si usted no hace clic en este correo, en este link adjunto, le cancelaremos su cuenta de Outlook. Qué susto, ¿no? Y uno, ¿cómo van a cancelar? Hay que hacer clic allí. Y otro punto que también se mencionó, que mencionó Cristian, es mantengan actualizadas las aplicaciones y sistemas. Es decir, el 80% de los parches o actualizaciones que hace Microsoft de su software es por temas de seguridad. Un poco lo mencionábamos al inicio, Juan lo mencionaba, es decir, pues claro, a Microsoft lo tratan de vulnerar todo el tiempo y Microsoft tiene un equipo de seguridad que precisamente previene a sus usuarios de estos posibles riesgos de seguridad. Entonces,
hay que actualizar los sistemas. Tuvimos un caso que no sé si ustedes lo conocen, pero fue un caso que se conoció como WannaCry, porque los ingenieros de sistemas realmente querían llorar apenas les llegaba ese malware. Y consistió es que precisamente atacaron nuestro sistema operativo de Windows XP. Es un sistema operativo de hace 16 años, que ya no tiene soporte. Es un poco el aprendizaje que tuvimos allí con nuestros usuarios. Lanzamos un parche para proteger a las personas que estaban siendo atacadas. Pues, al final, las empresas de tecnología pueden tener los desarrollos de última sofisticación, pero si las personas no los usan, va a ser como tener un cinturón de seguridad en un coche o en un carro y no lo utilicen. Imagínense, como hablamos, los cibercriminales son súper sofisticados y nosotros nos estamos defendiendo con software que tiene más de 16 años, entonces ahí ya estamos en desventaja. Y también un poco se mencionó en no limitar en una empresa, así por más chiquita que sea, accesos a privilegios, ¿no? No todo el mundo de las empresas tiene que tener la misma capacidad para conocer la información, no todos tenemos que saber todo. Entonces, muy importante eso. Mira, te di muchos mandamientos. Excelente, ¿no? Como buen alumno, tomé nota, entonces podríamos decir, y de hecho hay dos fundamentales que los comparto y los hago, digamos, parte de lo que hablé antes de confianza cero. Sería implementarás un multifactor de autenticación, ¿no? Creo que esto es una excelente recomendación y que la estamos viendo de todos los analistas. Es una de las formas, yo lo digo, más fáciles de hacerle la vida difícil a los criminales. Si adoptás un segundo factor de autenticación y te robaron credenciales, vas a estar evitando un comprometimiento. Entonces, esa comparto como un buen mandamiento. Y también limitarás los privilegios. El último que dijiste me parece muy importante y nos insta a pensar, a repensar la estrategia, las políticas, no solo un aspecto tecnológico. ¿Quién puede hacer qué en la organización? Desconfiarás de los correos, creo que es un mandamiento por excelencia, especialmente cuanto más atractivo se vea la propuesta, más hay que desconfiar. Y me quedo con un mandamiento más de tu lado, que es no diferirás las actualizaciones, ¿no? Esto de que te dice actualiza y le dices, no, dentro de la semana que viene. Bueno, no. Exacto, ya no es tan complicado, es bastante fácil. Claro. Bueno, excelente, gracias por las recomendaciones, Jimena, gracias, Cristian. Vamos a ir cerrando este primer bloque. Quiero darte nuevamente la palabra, Cristian, si tienes alguna conclusión final, y yo también tengo una más para darles, pero primero quiero escucharte a ti. Oh, claro que sí. Pues digamos, como lo comentaba ahorita en mi introducción, pues siempre pues, es darle el valor a nuestra información, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que toda nuestra información tiene un valor, vale, y debemos protegerla y cuidarla. Así como usuarios de dispositivos finales, como usuarios digamos, de cualquier tecnología, pues tenemos un valor y toda nuestra información debe ser totalmente protegida, no solamente la información corporativa. Pues como ya hablamos, esos mandamientos seguramente nos van a servir para protegernos en esos entornos virtuales, porque pues como ya lo hablamos, pues, los ciberdelincuentes están ahí al acecho y están esperando que nos descuidemos en estas recomendaciones, en estos mandamientos, para poder acceder a nuestra información y perpetuar sus ataques. Y por otro lado, pues digamos, incentivar a las compañías para que se den cuenta que los temas de ciberseguridad son muy importantes. Realmente proteger la información es importante, tiene muchísimo valor para una compañía y se deben tomar las medidas y los esquemas de seguridad necesarios para protegerla. Entonces, pues nada, yo me quedo con estas dos conclusiones. Siempre procurar darle el mayor valor a los activos de información para que asimismo diseñemos las estrategias de seguridad que ellos requieren. ¿Vale? Excelente, excelente. Bueno, para concluir y dar paso a la siguiente parte, solo me gustaría agregar que hemos construido aquí unos cuantos mandamientos, pero creo que es importante que todos los que nos están escuchando no se sientan solos, ¿no? En ir en busca de respuestas y soluciones, y que en definitiva, y uno de los grandes motivos por los que hacemos estos encuentros, es que podamos apoyarnos, o sea, que en definitiva podamos establecer una comunicación directa,
y ayudarlos a entender en su realidad, en su organización, cómo se traduce esto de la confianza cero, de la protección del correo, de la protección de dispositivos móviles. O sea, hay que construir esto juntos y no es una conversación netamente tecnológica y en un punto están las ofertas de cada fabricante, pero lo que yo siento que hace verdadera falta es poder ayudarlos a construir un horizonte y que puedan tomar las mejores decisiones en cómo recorrer ese camino con las mejores tecnologías que sean para cada caso. Ha sido un placer poder moderar esta primera parte. Gracias, Cristian, gracias, Jimena, por las recomendaciones y como bien en el chat que recibieron todos, ahí está el link para el documento que de alguna forma captura muchas de las cosas que estamos diciendo. Sin más, Lorena, te devuelvo la palabra y seguimos con la agenda. Muchísimas Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Jimena, Cristian, Que de alguna forma captura muchas de las cosas que estamos diciendo. Sin más, Lorena, te devuelvo la palabra y seguimos con la agenda. Muchísimas Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Jimena, Cristian, a Juan. De verdad, muy bueno el tema y muy cercano a la gente. Como lo decíamos al comienzo, este webinar nos ayuda porque además hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Protección de Datos y la información cae de perlas. Es de gran valor y creo que los mandamientos que ustedes acaban de entregar de verdad son los que nosotros como usuarios debemos adoptar para proteger nuestra información. Por supuesto, vamos a dar paso a un segundo bloque. Quiero saludar entonces aquí a Freddy Bautista, que es nuestro asesor de ciberseguridad, a Andrés Cajamarca, gerente de ingeniería de Fortinet, a Freddy Mejía, que es el Sales Reading Manager de Absolute, quienes llevarán a cabo nuestro segundo bloque llamado Comportamientos. Aquí ellos nos van a entregar un balance en cifras y casos de cómo se comportó el 2020 y cuáles son estas modalidades que vamos a presentar en 2021 a las que nos estamos enfrentando. Entonces, pues quiero darle la palabra al coronel Bautista y antes de que el coronel comience, sí, como lo dijo Juan, en el chat dejamos el link de descarga para que puedan todos ver el informe. Ahí hay más detallados cada uno de los capítulos que realizaron nuestros aliados. Y al comienzo hay un capítulo donde están todas las cifras detalladas de ciberataques que se tuvieron durante 2020 y lo que más o menos vamos a ver en 2021. Entonces, ahora sí, le quiero dar la palabra al coronel Bautista. Coronel, buenos días. Gracias, buenos días. Y de los pacientes y pacientes que muy activamente y en un número supremamente importante aceptaron la convocatoria y qué bueno poder seguir compartiendo justamente en estos espacios tan importantes, interesantes, los retos, desafíos de lo que nos plantea el 2021 en materia de ciberseguridad. Saludo especialmente a mis compañeros de panel y quiero hacer esa apertura temática para que ustedes desde, por supuesto, la experiencia, ese día a día y ese transcurrir, nos cuenten sobre cómo ven el panorama de las tendencias para 2021. Yo empezaría por decirles a todos que el 2020 pues, ha sido un año muy difícil, un año supremamente complicado, un año supremamente complejo, que nos dejó registros como este que les voy a mencionar. Durante el periodo COVID, la tercera semana de marzo que iniciaron los procesos de aislamiento y cuarentena y el 31 de diciembre, crecieron en Colombia más del 101% los ciberataques exitosos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Es decir, se duplicaron todas las cifras que alcanzaron casi cerca de 34.000 reportes en ese periodo de reporte exitoso, de reporte hecho a la Fiscalía General de la Nación. Si no delimitáramos el espacio COVID y nos sentáramos exclusivamente en el periodo 1 de enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020, los ciberdelitos crecieron cerca del 99.6% al registrar más de 45.000 casos exitosos reportados a la Fiscalía. Esto es una cifra supremamente interesante que debe ocuparnos, por supuesto, el interés a todos, pero que además tiene que señalarnos la preocupación de un fenómeno que sigue siendo desapercibido, que sigue siendo
digamos, difícil de visibilizar, pero que desde nuestro rol de líderes de seguridad frente a este tema, de líderes en la generación de opinión frente al tema de seguir evangelizando, si el término me lo permite, es muy importante la visibilización, como lo hacemos desde el programa SAFE. El hurto por medios informáticos, claramente es el delito que más se denuncia, pero yo quiero llamar la atención sobre la suplantación de sitios web, es decir, todos los eventos asociados al phishing, al farming, a todas estas maniobras maliciosas que hacen los atacantes para poder enmascarar una página, para poder generar un correo electrónico, como bien lo describía Jimena y Juan en la anterior sesión, por supuesto también David, pero esas maniobras de ofuscación, de ocultamiento, a través de enmascarar, de ocultar, de engañar con enlaces maliciosos, pues tuvo una explosión, yo la llamo así porque fueron más de 303 casos, 303% de crecimiento. Y si a eso le sumamos el crecimiento de la violación de datos personales, es decir, los eventos reportados asociados a la fuga de información empresarial, es decir, a casos en los cuales las compañías afectadas sufrieron filtración de sus datos, sufrieron exposición de sus datos, puedo referirles que en este caso y en ese ítem, las cifras sitúan un crecimiento frente al tema de violación de datos personales del 174%, con más de 10.000 casos, cerca de 10.000 casos reportados. Esto con las consecuencias legales y operativas, por supuesto, y de cumplimiento que se vienen. Entonces, supremamente complejo también señalarles, por ejemplo, cómo el uso de software malicioso tuvo un crecimiento también que llegó y que alcanzó cifras que, si las comparamos con el periodo anterior, pues claramente señalan y denotan este crecimiento cercano casi al 40%, o la interceptación de datos informáticos, o técnicas de ransomware y de leakware o de fuga de información. Nos preguntan que dónde van a obtener las cifras. Están incluidas en el informe que ya les señala Lorena. Sin embargo, podemos generar también digamos, comentario específico frente al tema de las cifras para indicarle la fuente. Yo quiero, como lo digo, darle la palabra a Andrés, luego de esta apertura, que no tenía otro interés más que el de poner sobre el tema un fenómeno que creció el 101% en Colombia, que pasamos de 34.000 eventos a 45.000 hechos que afectaron e impactaron a las empresas y que tuvieron que ir a la fiscalía. Y ya sabemos que cuando se acude a este escenario es porque necesariamente hemos tenido ya una contingencia de tipo legal, de cumplimiento, o hay un proceso muchísimo más grave derivado del ciberataque. Andrés, empezaría con los buenos días nuevamente, decirte que, como bien lo planteamos, el 2020 pues ha sido uno de los años con mayor impacto e incidencia, no solo en estas cifras que estoy describiendo de impacto de ciberataques globales y locales, sino también de una diversificación de las técnicas y tácticas que utilizan los actores de América. Combinaron, como bien tú lo sabes, el ransomware más el leakware, es decir, la tendencia en la cual los ataques híbridos facilitan la exposición de data filtrada. ¿Cómo ves tú la dinámica para 2021 y cómo debemos nosotros enfrentar, me refiero a la dinámica de las tendencias y lo más importante, cómo enfrentamos estas amenazas que en ocasiones están desbordando la capacidad de respuesta de los responsables de gestionar la seguridad, porque tienen que atender simultáneamente un ataque de ransomware al que le combinan la filtración de datos, y ahora veía una nueva tendencia, sumarle una tercera capa, Andrés, un ataque de negación de servicios en simultáneo, es decir, la tormenta perfecta en un caso de ciberataques. ¿Cómo ves esas tendencias para 2021 y cómo hacer para protegernos en este contexto? Coronel, muchas gracias y buenos días a todos. Efectivamente, como dice el coronel, lo que estamos viendo es una mezcla compleja de un montón de técnicas que utilizan los ciberatacantes. Y bueno, en 2021 vemos a un tema, digamos que no más complicado, y la idea no es asustar, pero pues obviamente el tema va a seguir ocurriendo y las técnicas ya existen, simplemente van a empezar obviamente a resurgir mucho más. Solamente para darles un dato, no sé si todos vieron la noticia, pero hacia final del año vimos algo nuevo en el mundo del malware, y es malware infecciones que están ocurriendo por software legal y software real de algunas empresas, por ejemplo, de monitoreo de red, monitoreo de software,
que fueron hackeadas y en el código fuente, que el código real de estas soluciones, estaba el malware como tal, haciendo temas de exfiltración de información. Obviamente detrás todavía no digamos que no se ha descubierto todo lo que ha ocurrido, al parecer hay detrás de eso hay un grupo de hackers soportados por un estado, por un país, pero digamos que el tema es así y el tema está pasando y va a seguir pasando. Entonces digamos que las medidas tienen que ser muchísimo más certeras. Obviamente al nivel de la gente del común, lo que seguramente vamos a empezar a ver es utilizar estos mecanismos avanzados para cualquier persona. Ahorita lo nombraba Jimena, si no estoy mal, el tema o sea, no importa quién seas, simplemente la gente quiere, o sea, el atacante quiere tu información. Existen muchos mecanismos y dentro del mismo malware estamos viendo los avances a nivel de mecanismos, donde básicamente el malware es todo un software completo, puede ser gráfico, puede ser vía CLI, como ustedes lo vean, o sea, la forma a nivel que los atacantes lo han ido avanzando, donde ellos definen qué hacer con el malware. Básicamente lo que hacen es sembrar una semilla de software en el dispositivo, ya sea el dispositivo de Internet, las cosas, sistema operativo, y ya con eso ellos definen. Quieren hacer un ataque de negación de servicio, quieren hacer exfiltración de información. La exfiltración de información no solamente va a estar en te roban archivos, van a poder ver qué haces en la pantalla, van a poder cuando entras a la página del banco cuál es la clave que estás poniendo. Van a poder empezar a ver un montón de cosas, van a hacer posible que te hagan el tema de que te encripten tu información, pero las herramientas están avanzando mucho más. Eh, Básicamente, ¿qué nos da? Que tenemos que tener muchísimas más de precaución, controles. El tema puntual crítica también hablaban. Lo básico, obviamente, que es tener un antimalware va a ser muy importante, pero definitivamente pues, a nivel empresarial tenemos que pensar en soluciones que van más allá. De principio, es pensar cuál es el equipo de una respuesta a un incidente, ya meternos en estos procesos avanzados un poco más de seguridad es importante, cómo responder a un incidente de estos, cómo tener esa cadena a nivel, por ejemplo, si la empresa hace desarrollo de software, cómo evitar que haya hackeo y que infecten mi software y este software tenga un impacto gigante porque tengo una base de clientes muy grande, que salgan las noticias, que roben información, que me roben información del negocio. Entonces, obviamente tenemos que tener respuestas a esos incidentes, obviamente soluciones específicas a nivel de poder proteger contra estas amenazas avanzadas, que es lo que están utilizando ahorita. Se me vino también un ejemplo muy claro en la cabeza, me recuerdo en 2017, un software que se llamó Nopetia, justo después de WannaCry, que básicamente cogió a Ucrania y la arrodilló a nivel de un montón de empresas. Me acuerdo mucho de una empresa que era una logística, transporte marítimo, que quedó completamente apagada. Es utilizaba un mecanismo, un software que se llama Mimikatz. Mimikatz básicamente coge el sistema operativo y saca todas las contraseñas de la memoria. Esos mecanismos los van a empezar a utilizar en personas. Entonces, obviamente va a ser importante tener la contraseña muy fuerte, pero obviamente si caigo en otro tipo de cosas, voy a tener problemas. Entonces, mecanismos avanzados existen ya, los hay. Los mecanismos más avanzados que los que utilizan los grupos de hackers organizados, ya sea para delitos, ya sea por organismos a nivel de ciberataques, van a empezar a soltar estas herramientas, van a mostrar las técnicas para que los hackers comunes que están buscando cómo robar personas las utilicen. Eso es una realidad. Entonces, mecanismo de respuesta a incidentes, cómo responder a un incidente de estos. Obviamente, todos los mecanismos tradicionales a nivel de tener un backup, de tener buenas prácticas, ahorita nombran algo súper importante, es el tema de la actualización. Si ustedes no tienen, por ejemplo, en su empresa un esquema a nivel de management de actualizaciones, de cuándo utilizan, de cuándo se tienen que ejecutar, es importante tenerlo. Y obviamente software mucho más avanzado, como el antivirus tradicional que básicamente busca posible malware basado en firmas, lo que llaman firmas o patrones de reconocimiento, se va a quedar obviamente colgado. Necesitamos algo que se base en comportamiento. Estamos hablando de tecnologías en este momento que tienen sentido a nivel de machine learning, obviamente de aprender de comportamiento y ese comportamiento de poder tomar decisión basado en eso, entregar esa herramienta para que aprenda. Entonces, definitivamente, el problema está, lo que dice el coronel, vamos a tener mezcla de todo, van a atacar tanto a personas como a empresas. Obviamente el foco van a ser empresas, van a ir por peces gordos, por empresas grandes, por las que tengan más impacto, ya sea a nivel mediático o a nivel comercial o a nivel financiero. Van a tratar obviamente de exfiltrar información, van a tratar de tumbar redes, van a cobrar por obviamente no tumbar una red, van a cobrar por no publicar información, van a hacer un montón de cosas. Al final, mecanismos, nuevamente, ante los controles que tenemos actualmente, controles avanzados, aprovechar las nuevas tecnologías, obviamente concientizar al usuario, yo creo que muchos lo hacen, así como pasa con el COVID, la gente ya se lava las manos, se pone su mascarilla, es algo similar, pero mucho de repetir, 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 obviamente a nivel empresarial, que desde la parte gerencial hasta abajo se repita cuáles son las distintas formas de hacerlo, hacer intentos o hacer tipos de simular ataques, simular situaciones complejas, obviamente ver cómo responder ante ese tipo de situaciones, saber cuáles son las personas que tienen que responder, cuáles son los mecanismos que tienen que usar.
Básicamente sería eso, coronel, y pues realmente es preocupante, pero lo importante es que hay formas de podernos proteger, reconocerlo y proteger. Gracias Andrés. Digamos, para todas las más de 70 participantes que tenemos actualmente y para quienes tengan la oportunidad de conocer o de acceder a este material más adelante, quisiera situarlos temporalmente y decirles que ayer, 27 de enero, conocimos con beneplácito, podría decirles, una operación internacional que demandó el esfuerzo de las compañías privadas, responsables, por supuesto, líderes en materia de ciberseguridad mundial y de agencias policiales lideradas por la Europol, por la agencia de la NCA, la National Crime Agency de Reino Unido, inclusive el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y nos notificaban de la confiscación o toma de control de la botnet de Emotet. Esto es supremamente importante porque Emotet desde 2019 venía estando presente en indicadores de compromiso en muchísimos de los ataques de ransomware que durante el 2020 afectaron a las empresas en Colombia. Familias de ransomware, como las describe Andrés, que tenían la particularidad de combinar la técnica simultánea de exfiltrar información que detectan luego de comprometer un sistema, pero luego generar unas claves aleatorias específicas por cada volumen que está cifrando, lo que hace que frente a un ciberataque, si tenemos una red, una infraestructura con un número de servidores, pues esos números de servidores van a ser una llave distinta a la que nosotros estamos identificando. Por supuesto que ese tema pareciera que nos lleva a un escenario en el cual tenemos particularmente cierta complejidad. Pero que yo quisiera ya aterrizar al mundo también del día a día. Y aquí, pues, es la oportunidad para introducir a Freddy Mejía, porque muy en la línea de lo claramente el ransomware, la fuga de datos, los ataques sofisticados de malware, pues van a ser un problema crítico para nosotros dentro de esa hoja crítica de gestión, pero también quisiera decirles que en el día a día de la operación, por ejemplo, en los entornos cotidianos, como hemos documentado y llamado a nuestro informe, en esta oportunidad, excúseme aquí, yo libero un poquito de espacio, sí encontramos también que otro de los vectores que más sentido les hace a los atacantes es el de aprovechar esas vulnerabilidades generadas por el trabajo remoto. No sobra decirles, por ejemplo, a todos ustedes que durante el 2020 creció en un 46% más el volumen de datos sensibles almacenados en los equipos de nuestros colaboradores que están en entornos remotos. Sabemos, ya lo hemos mencionado acá, que las organizaciones pues no adoptan de manera juiciosa estrategias para actualizar sus sistemas operativos, para cerrar las vulnerabilidades que suelen tener estos sistemas o para acompañar procesos de configuración segura de esos accesos remotos o inclusive de conexiones a través de VPNs u otro tipo de conexiones o formas de conexiones seguras. Entonces, entendiendo el panorama actual de lo que está sucediendo en materia de ciberataques, ¿cómo ves tú, Freddy, esas amenazas al trabajo remoto en 2021? Dinámica. ¿Cómo vieron ustedes los ciberriesgos y las ciberamenazas? ¿Y cómo deberíamos entender el actuar de los ciberatacantes también para el 2021 frente al fenómeno de cómo poder responder justamente a esos riesgos crecientes del almacenamiento de datos sensibles en los equipos de nuestros colaboradores que estando en casa a veces pues es más difícil para el empresario y para el líder de seguridad gobernar los datos, gestionar la seguridad de esos equipos en remoto? Freddy, buen día. Gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente gracias a todos por el tiempo que nos están brindando, a todos los participantes, y es un honor estar aquí en estos dos paneles. Dándole un poquito de continuidad, porque esto involucra comportamiento humano. No sé, Freddy, si pudiese, tengo aquí un enlace de una página de un ethical hacker donde están las 10 millones de passwords top más comunes a nivel mundial.
Y cualquiera lo puede bajar, es un archivo de libro de texto y revisar entre esas si incluso alguna de las claves que ha utilizado históricamente están allí un poco para unir la conversación con el primer bloque y el nuestro. Si me permiten, puedo compartirlo en este momento en el chat. Entonces, ahí tienen, eso es más como de una perspectiva anecdótica. Y entonces, ¿qué es lo que esperamos? Partamos de lo que hemos vivido y lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Y incluso del primer bloque, Jimena, Juan, Cristian también conversaron un poco de esta sofisticación. Entonces, ¿qué se espera por un lado? Que los atacantes y la forma en que realizan estos ataques sean cada vez más complejos. Hay un alto nivel de personalización. Nosotros muchas veces, especialmente para los que no estamos en el ramo, pensamos que un hacker es como en una película, que es un solo sujeto que está desde X territorio tratando de vulnerar nuestros sistemas, y esto no es así. Cuando hablamos de una desmantelación de Emotet y de un botnet, estamos hablando de un sistema que recoge cientos de miles de otros equipos para, en un elemento de conjuntar esta fuerza informática, poder empezar a vulnerar de una manera automática distintos objetivos que ellos tengan. Y este nivel de sofisticación, entonces, de estos atacantes, estos cibercriminales, se suma a la parte humana, ¿no? Cómo nosotros operamos los sistemas, cómo nosotros estamos interactuando con los sistemas y cómo es el comportamiento real de los usuarios. Entonces, si se quiere, es una guerra asimétrica, ¿no? El nivel de sofisticación de los atacantes frente a lo que el usuario solo puede hacer. Y en este sentido, ya vamos para un año de este entorno de contingencia y dentro de un modelo en el que muy probablemente se sostenga en el tiempo, pues las organizaciones tuvieron que al principio sencillamente relajar sus barreras de seguridad para poder operar. Y esto tuvo un impacto directo en el aumento también de ataques efectivos. ¿Por qué? Porque si yo estaba acostumbrado a estar en mi sede corporativa, en mi oficina, en el momento en que todo el mundo está desde sus casas, pues la mayoría de las redes a las que estaban accediendo eran domésticas, sin ningún tipo de control. Si tenía que acceder a través de determinados sistemas, VPNs o cosas por el estilo, pues de repente para algún perfil de usuario o para varios, tener que relajar eso. ¿Por qué? Porque necesitamos continuidad operativa del negocio. Entonces, ¿qué se espera? Y esto, por ejemplo, a nivel de ataques a lo largo de la región, si hablamos de Latinoamérica, vimos algunos de gran relevancia. Un banco estatal completo de Chile vulnerado, una multinacional del Cono Sur también en temas de retail vulnerada por completo, la unidad de migración de Argentina atacada. Pero es que esto ocurre permanentemente y algo que muchas veces no conocemos es que cuando el ataque, al menos por ejemplo en ransomware, aparece, es activo, se hace público, es que ya hubo un proceso previo de diseminación de ese ataque. Entonces, que es muy probable que nosotros a lo largo de este año veamos justamente el impacto real 6 meses después de que hayamos empezado de todo este fenómeno. Y factores de riesgo que inciden aquí, adicional al tema de tener que relajar algunas barreras para poder operar, está en el hecho de que en nuestras operaciones los mismos sistemas van decayendo si no estamos permanentemente encima de ellos. Entonces, ¿qué implica esto? Porque suena como muy ominoso, muy preocupante y no quiero tampoco trabajar en función del miedo. Significa que la situación es compleja y como es compleja, requiere también un enfoque que podamos identificar diferentes elementos de nuestro contexto organizacional o personal para poder de alguna forma mitigar el riesgo. No lo podemos eliminar, pero lo podemos reducir a la mínima expresión posible. Gracias, Freddy. Sí, por supuesto, como bien tú planteas, y yo aquí digamos, lo quiero nuevamente resaltar,
detrás de los ciberataques, más allá de la figura solitaria de un atacante, por supuesto que hay estructuras complejas. Bien también lo decía Andrés, y ahí retomando un poco lo que se planteaba en esa primera parte de su intervención, cómo inclusive algunos de estos ataques han puesto en jaque infraestructuras, administraciones de gobierno, cómo hacen parte, por supuesto, también de esquemas supremamente que ya inclusive, y excusa el término de lo que voy a hablar, pierden un poco hasta la, digamos, el temor de la persecución, porque llegaron inclusive durante el 2020, que eso era algo que no se veía y no era muy común, a generar muros de la vergüenza en donde exponen el top de empresas, datos de estas empresas, como mecanismo de extorsión y de chantaje para quienes han sufrido un ataque, una filtración, con una afectación reputacional significativa. Entonces, por supuesto que la dinámica que vamos nosotros observando, si a esto se le sumamos o le sumamos otros ingredientes como los que hemos analizado, por supuesto que es supremamente difíciles. En esa línea, Andrés, los ataques pues son más sofisticados, por supuesto, se basan, como bien lo decías tú, en la necesidad de la defensa a partir de inteligencia artificial, en sistemas de detección y respuesta que permitan entender el comportamiento de ese malware en las redes, porque enfrentamos amenazas más inteligentes que llegaron inclusive a realizar registros o manipulaciones con técnicas que se conocen como antiforense, es decir, dejar una huella de la creación de un usuario ficticiamente o algunos registros de navegación errónea o ficticia para poder demorar la respuesta y la capacidad de respuesta de los responsables de gestión de incidentes. Es decir, estamos viendo unas estructuras cada vez con más división de funciones, con mayor capacidad de atacar, que combinan la extracción de información, como lo he resaltado, la extorsión previa a la publicación de la data robada o sustraída. Y ahí es donde yo quisiera que nos compartieras, Andrés, cómo ves tú la respuesta desde la industria para anticipar o responder justamente a esos desafíos de esas nuevas capacidades que son asumidas por los ciberatacantes, entendiendo, como bien lo llamabas tú, que el concepto de la seguridad basada en una protección contra un antivirus o una protección basada en la instalación de un firewall, pues ya no son suficientes, sino que el perímetro se tiene que ampliar hacia procesos de ciberinteligencia, es decir, ir a identificar esas amenazas de manera temprana para poderlas dar a conocer a los equipos de responsables de la seguridad. Y en esa línea debemos entender que debe existir un salto tecnológico para afrontar los actuales desafíos de esta cibercriminalidad. Y en esa línea tenemos el nivel de conciencia nosotros para asumir esos retos que plantean estos desafíos de seguridad que pueden llegar inclusive a generar escenarios, como lo decía yo, muy críticos y catastróficos para las organizaciones. Sí, coronel, ese tema que usted comenta, y eso a mí no ocurrió hace mucho, y fue un tema así también, uno de esos ataques grandes que hubo ocurrió el ataque avanzado. De repente, cuando fueron a hacer todo el tema a nivel de la auditoría, de la analítica, lo que había pasado, se dieron cuenta que no encontraban logs, no encontraban nada. Era como si por arte de magia algo hubiera ocurrido. Y fue como también internamente en el mundo del InfoSec, de la gente de la seguridad, como un toro, o sea, volteemos porque aquí pasó algo muy, muy grande y tenemos que estar, todos tenemos que traer en conjunto para saber qué ocurrió. Ya hay mecanismos que efectivamente ocurre el ataque y el mismo ataque se encarga de borrar todos los rastros y las huellas que va dejando. Obviamente es un tema supremamente complejo porque al final ocurría y no sabíamos qué ocurría. De ahí digamos que empiezan obviamente a salir múltiples herramientas. Principalmente, como decimos, nos damos cuenta que tal vez los mecanismos tradicionales no son suficientes. Son importantes, pero no son suficientes. Y digamos que como industria, hablo de fabricantes como personas, no solamente fabricantes, sino empresas a nivel de consultoría, realmente empiezan a trabajar en cuáles serían como los mejores modelos de ciberseguridad, cuáles son los mejores modelos a nivel de inteligencia de amenazas que se pueden implementar en las redes más críticas, en las redes más importantes, pero también ahora, sobre todo este año, después de la pandemia, en cualquier red, porque nuevamente, o sea, ya sabemos el tema a nivel de transformación digital, lo ha llevado así, pero definitivamente los ataques siguen avanzando. Entonces, de principio, obviamente las distintas herramientas, ya todos conocemos los términos normales
Security Operations Center, un SOC, para respuesta a incidentes, donde hay una persona que me está ayudando. Obviamente es un tema que funciona, pero definitivamente vemos que los mecanismos van avanzando más rápido. Entonces empieza el tema a nivel de lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial, cómo podemos tener software que aprenda de lo que está haciendo el usuario, o sea, hacerlo real. Eso, digamos que a mucho tiempo no, voy a poner la solución en modo aprendizaje y luego la pongo en modo ya de prevención. Ahora es mucho más avanzado porque realmente hay modelos matemáticos llevados a software que me permiten hacer eso y hay soluciones que existen para eso. Obviamente dentro de las soluciones tradicionales, pero también hay soluciones mucho más avanzadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo reaccionar a un ataque o un múltiple ataque? Porque puede ser, y yo estoy viendo un ataque, pero por detrás, digamos, puede ser una forma de simplemente decirme, diga, lo estoy atacando, revise, pero por otro lado, también me estén haciendo un ataque mucho más complejo. Entonces tengo que tener no personas, sino realmente software respondiendo al ataque de este software. Entonces, por ejemplo, hay soluciones, digamos que antes no escuchaban mucho, pero temas a nivel, por ejemplo, como SOAR, que es básicamente, oiga, sí, usted tiene un equipo de respuesta a incidentes, pero definitivamente necesitamos algo automatizado que le permita tomar decisiones de forma automática, sin necesidad de intervención humana, a menos hasta que alguien pueda revisarlo, hasta que alguien pueda ver qué es lo que está ocurriendo, si es que es necesario. Entonces, ya en este momento, digamos que hay mucha tendencia a nivel de soluciones que tienen algunas cosas que llaman como unos playbooks que me dicen, mire, mi infraestructura crítica es esta, está compuesta por servidores, está compuesta por networking, compuesta por almacenamiento. Yo tengo unos KPIs de medición, que son los KPIs estándares que estoy midiendo. Necesitamos obviamente entender todo eso a nivel no solamente tecnológico, sino a nivel de negocio, que es importante. Realmente el ataque también está buscando obviamente afectar, o lo que busca es afectar el negocio. Entonces, basado en esos KPIs, esas herramientas con esa inteligencia pueden aplicar obviamente sus distintas cantidades de opciones, que en ese momento lo que estamos viendo mucho a nivel de industria es automatización. Entonces, mi automatización es, si alguien intenta, por ejemplo, un ejemplo normal, alguien intenta, hay una vulnerabilidad, alguien intenta conectarse, no sé, a un sitio, una VPN vulnerable, con un usuario conocido, y luego ese usuario se conecta a un servidor que no es tan común que se conecte, ese tipo de cosas empiezan obviamente a que esta herramienta diga, oiga, no, yo ya aprendí que el usuario no se conectaba ahí, aquí hay algo extraño, apliquemos este playbook o estos pasos específicos para poder obviamente mitigar cualquier cosa que ocurra ahí. Entonces, en la industria efectivamente con todo esto que estamos viendo, sí hay soluciones, o sea, en este momento se crean soluciones, no solamente soluciones a nivel de infraestructura, también obviamente temas a nivel de conocimiento un poco más avanzado, a nivel de lo que son estas nuevas técnicas. La idea obviamente es, y ahorita caigamos ya no llamamos, por ejemplo, un SOC, sino un SOC de próxima generación, que es el que tiene, por ejemplo, todas estas herramientas. Mecanismos también avanzados a nivel de comportamiento de usuario. Hablamos aquí el tema mucho de comportamiento. Existe también un término por ahí nuevo en la industria, un poco política se está viendo el tema de OSI, es básicamente buscar información basada en fuentes abiertas. Y es, por ejemplo, darme cuenta que yo tengo empleados, tengo personas que están en redes sociales, que están en un montón de sitios, y no solamente es, voy a mirar mi infraestructura, voy a mirar mi gente, voy a mirar a mi gente qué es lo que está haciendo, qué es lo que le gusta. Obviamente ahí está toda la discusión de información confidencial, de meterme en la vida de las personas, pero realmente para infraestructuras críticas y redes muy importantes hay que hacerlo, porque es lo que están utilizando los distintos ciberatacantes. Entonces digamos que también ya existen soluciones para eso que me permiten decirle, sabes que yo te puedo mirar en la dark web si alguno de tus empleados está metido, está el nombre de usuario, está el correo electrónico, está la contraseña, está por ahí metido. Ahorita, por ahí también habla del tema de las contraseñas, las más comunes, que hay archivos gigantes con eso, que son los ataques, digamos, tradicionales a nivel de poder entrar a plataformas de un ataque de fuerza bruta. Ese tipo de servicios ya existen y los prestan empresas que básicamente te dicen, ya tienes toda tu infraestructura, todo tu equipo de ciberseguridad, no tienes obviamente personas para que estén todo el día mirando en internet a ver qué pasa. Hay personas o empresas que ya se encargaron de hacer software que miran en internet, que revisan qué es lo que está publicando la gente, los empleados, que no haya información confidencial, que no haya fuga de información de forma sencilla. El atacante cuando va a empezar a hacerlo hace un ataque de reconocimiento. Primero yo creo que se gasta el 90% del tiempo hacer un reconocimiento y el otro 10% tiene la técnica para poder hacer el ataque. Entonces digamos que son distintas obviamente comportamientos, lo que vemos, obviamente las nuevas tendencias, las soluciones existen, obviamente las recomendaciones de siempre sirven todavía, sirven porque definitivamente pues lo que vemos siempre los usuarios, pues la persona que no conoce, pero definitivamente también hay digamos a nivel de lo que vemos en la industria, nuevas recomendaciones, sugerencias, soluciones específicas que buscan obviamente poder tener un control a nivel de esto que está ocurriendo. Al final digamos que todo eso que les digo se traduce en un modelo, lo que les significa
de ciberamenazas, un modelo a nivel de inteligencia de amenazas de cómo puedo obviamente protegerme de todo este tipo de nuevas cosas que están ocurriendo. Es básicamente, digamos, lo que estamos viendo en este momento a nivel de industria. Yo creo que es muy interesante lo que Andrés y Freddy han planteado y aquí voy a tratar el tema de decirles cómo la seguridad en los actuales entornos, en las actuales coyunturas que viven las empresas, debe ser vista de una manera integral sin descuidar ninguno de los posibles focos. Y ahí yo le había planteado a Andrés también que nos contara el nivel de conciencia, qué tan conscientes son las empresas de estos riesgos, porque a veces, como bien lo dejaste ver entre líneas en la respuesta, pues existe el dilema de la privacidad y el rol de poder identificar qué tan intrusivos podemos ser en los sistemas de monitorización de nuestros empleados, sobre todo frente al tema de lo que planteabas en redes sociales. Pero hay casos, y a mí me llamó mucho la atención, hay una canción del género del Corona Música, le llamo yo, porque todas estas canciones que se juntaron los artistas y así como estamos nosotros viendo, sacaron estas producciones. Hay una canción en la que David Bisbal sale desde su estudio, obviamente creo que él es artista BMG o Sony, no lo sé, y detrás está pegada y durante todo el video sale la contraseña del wifi del estudio y la tiene pegada. Y voy en el chat ahora, cuando le ceda la palabra a Freddy, les voy a copiar el enlace para que la miren. En todas las intervenciones de David Bisbal, porque es un mix de varios artistas, sale su contraseña atrás expuesta. Y eso nos pasa a nosotros a diario justamente en estos entornos de ciberseguridad. Y vean cómo, sin revisar qué se publica, qué se expone en las redes, por supuesto que termina siendo un factor supremamente crítico. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas, Freddy, para disminuir esa ventana de exposición, mantener el gobierno sobre los datos sensibles y mitigar un poco los riesgos que han surgido con ocasiones del trabajo remoto, de la telepresencia en estos entornos de ciberseguridad, en estos entornos de riesgo actuales que vivimos en torno a la ciberseguridad, Freddy? Bueno, primero me encantó mucho la participación de Andrés. Me hago eco de la parte de redes sociales porque al final de esto muchas veces pensamos que la ciberseguridad es un elemento aislado, segmentado, único de un espacio definido. Y no es así. Nuestra huella digital está aumentando cada vez más. La virtualización de las acciones humanas también. En este momento, la mayoría de ustedes está en Colombia. Al menos yo me encuentro en Ecuador y estamos teniendo una actividad a miles de kilómetros de distancia y dispersa, ¿no? por el mundo y operaciones por muchos sitios. Y una pequeña anécdota, al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump, le hackearon su cuenta de Twitter y con la importancia, porque el hombre prácticamente hacía decretos, impulsaba política a través de Twitter, porque sencillamente era un acrónimo de Make America Great Again. Entonces, ese tipo de detalle humano es fundamental. Y para resolver, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Aparte de evangelizar, y es importante el tema de generar esta conciencia permanente, y muchas veces nosotros en esta área parece que somos unos predicadores, ¿no? Esto es un riesgo, esto lo podemos hacer, esto puede ocurrir, hay que estar atentos y mantener eso, pero sobre todo, alineándome con lo que dice Andrés, automatización. En la medida en que entendemos cuál es mi operación, qué tipo de acciones yo realizo, qué data es la que yo almaceno de mis usuarios, de mis colaboradores, de mis proveedores, de mis clientes, de mi propiedad intelectual, qué tipo de información real es la que yo al final llego a almacenar allí. Entonces, ubicar también dentro del ecosistema esas herramientas que me permitan a mí disminuir el error humano. Muchas veces a las organizaciones nos toca proteger a los usuarios de ellos mismos. De hecho, la mayoría de los ataques a veces ocurren por usuarios maliciosos internos, esto pasa, pero es un porcentaje muy pequeño. La mayoría es por usuarios que no tenían ninguna intención, ninguna motivación. Entonces allí, para poder hacer esto, hay que automatizar. Y en esta guerra asimétrica que mencionaba,
Frente a la sofisticación de los atacantes, pues también es importante construir dentro de nuestro alcance algo que nos permita tener un poco de ciberresiliencia, que puede sonar como un concepto compuesto, raro, pero es sencillamente la capacidad de mitigar el riesgo en la medida de lo posible y la capacidad de, si algo ocurre, poder recuperarme de la forma más ágilmente posible. Entonces creo que por allí pudiesen, en gran medida, en el global, ir un poco la sugerencia a la hora de qué podemos hacer. Automatizar herramientas que nos permitan eso y evangelizar, porque esto es un fenómeno que toca a todo nivel, ¿no? Es un elemento sistémico, no es algo aislado. Gracias, Freddy. Les compartí el enlace de OSINT. Detienen el video ahí después del minuto 2 y ahí van a ver la contraseña pública. Que esto fue, digamos, muy sonado, y como este evento, muchísimo más, inclusive desde centros de gestión de la crisis, etcétera, directos que se hacían. Son temas que a diario nos exponen. Y retomando lo que dice Freddy, la automatización de los procesos, la visibilidad de los procesos, la activación de procesos de control ayudan mucho a ejercer ese gobierno de datos. Yo quiero, ya en aras del tiempo, dar como unas, de parte nuestra, de este bloque de panelistas, ir dando como unas impresiones de cierre, para cederle brevemente la palabra también a Andrés y Freddy para que hagan la de conclusión. La primera, estamos en un evento de creciente y continua sofisticación de malware, de ataques, de estructuras supremamente complejas, muy fortalecidas. Vemos cada vez más los ataques que se presentan en las empresas. El ransomware y la fuga de datos en 2021 nos va a dar muchísimo dolor de cabeza, así que hay que estar muy identificados en esa ciberinteligencia. Cuidar lo que se publica, la exposición necesaria que puedan tener nuestras organizaciones es algo fundamental, como una de las premisas iniciales. No sé, Andrés, si quieres agregarle, y Freddy de pronto también, para hacerle la palabra a Lorena ya y cerrar nuestra intervención. Coronel, muy rápido el tema de, igual lo que decimos siempre, ¿no? Es un mundo, el mundo de la ciberseguridad es de bastante susto, uno se asusta cuando escucha todo esto, pero al final, si uno está obviamente, como en el mundo, como en el mundo COVID, si uno está tomando las precauciones, obviamente se puede enfermar, sí, pero es menos la probabilidad, ahorita Freddy lo decía, no va a ser 0%, no va a ser 0%, pero va a ser mucho menos la probabilidad de que me pueda enfermar, en este caso que me pueda pasar. Pero pues prácticamente ahí concuerdo con sus sugerencias o recomendaciones. Sería ya repetitivo lo mismo, pero básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Freddy. Sí, por mi lado, y repetir el mensaje, ¿no? Necesitamos automatizar, necesitamos resiliencia, poder mitigar ese riesgo, y si ocurre un incidente, pensar que eventualmente puede ocurrir, ¿cómo hago para que me afecte lo menos posible y poder recuperar mi operación y ser funcional, ¿no? Es un entorno complejo. Adicionalmente, como consideración, Freddy, usted y yo para una presentación aparte, y me pareció curioso cómo a veces llegamos a los mismos puntos, ¿no? Hicimos un decálogo también, creo que para el sector salud, allí en Colombia. Creo que en ese proceso de evangelización, y felicitando a la CCIT siempre por esta clase de activación, de propuesta, de comunicar el mensaje que es relevante en este contexto, pudiésemos tomar un espacio con todos los compañeros también para seguir proponiendo y llevando esta información que es crítica, especialmente cuando ocurren las circunstancias que mencionamos, ¿no? Claro que sí, la definición de esas buenas prácticas o de esos innegociables en materia de seguridad y de ciberseguridad que deben tener las organizaciones, creo que es un buen ejercicio de cara a todo ese capítulo fuerte de conciencia, de sensibilización, y hacer entender a todos los de la organización que sin duda, y aunque suene un poco a frase ya repetitiva, la primera línea de defensa definitivamente sigue siendo el factor humano, y hacia atrás la organización ya construye una estrategia que, como vemos, tiene que involucrar mayor automatización, tomando lo que tú planteas, Freddy, pero también la implementación de
aspectos de nueva generación que respondan a los desafíos que tienen y que plantean las organizaciones cibercriminales. Sin más, quisiera, Lorena, cederte a ti la palabra, decirles a todos que lo que veníamos hablando, van a estar disponibles las cifras, pero quisiera aquí que fueras tú, Lorena, que les explicaras un poco ese tema. Gracias. Muchas gracias. Sí, están preguntando en el chat si va a haber un espacio de preguntas. No, no vamos a tener espacio de preguntas, pero les voy a dejar mi correo electrónico en este momento, lorena.mesa@ccit.org.co, para que tanto Eduardo como Andrés, ¿sí? Camilo Méndez, que tienen dudas, por favor me las pueden dejar en el correo electrónico y cuadramos para que puedan hablar con algunos de los speakers, ¿vale? Pues sí, muchísimas gracias a Freddy Mejía, al coronel Bautista, Andrés Cajamarca. Les voy a compartir en este momento la pieza gráfica para que ustedes puedan descargar el informe. A través de este código QR. Si no, también pueden descargarlo por www.ccit.org.co, van al slash donde va TICTAC y allí debajo están estudios. Ahí está, entonces, ciberseguridad en entornos cotidianos. Cualquier duda, por favor, déjenmela en el chat o escríbanme a través del correo electrónico que les dejé. Vi que hay varios periodistas, entonces quienes tengan dudas o quieran conectarse con alguno de nuestros speakers, con todo el gusto vamos a estar para atenderlos. Muchas gracias de verdad por el tiempo que dispusieron, tanto a Jimena, a Juan, a Cristian, al coronel Bautista, a Freddy Mejía y a Andrés Cajamarca. Muchísimas gracias por haber aportado tanto el día de hoy y esperamos pues volverles a entregar muchísima más información de interés.